El origen de los problemas. Hoy será la oportunidad para compartir este tema que hemos anunciado por algunos días. El origen de los problemas. ¿Quién no tiene problemas, verdad? Todos, de una u otra forma, enfrentamos problemas en la vida. Creo que en sí, tener problemas no es lo que nos atormenta. Algunas veces es el no conocer su origen, sus soluciones. Por eso compartiré con ustedes hoy el tema, el origen de los problemas. Para eso voy a utilizar el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, recordando unas palabras que salieron de la misma boca de Jesucristo. Y dice así, Jesús hablando: yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Escuche, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Por eso le hemos titulado a este tema, el origen de los problemas. El ser humano por años ha tratado de investigar de dónde se originan los problemas de la humanidad y han identificado una lista larga de problemas que constantemente aquejan a la raza humana. Entre ellos se ha concluido en muy constantes este tipo de problemas: el hambre, la salud, el clima, la desigualdad, el racismo, el agua, las guerras, la educación, la contaminación y la pobreza. Se ha aceptado que hay muchos problemas y desconocen el origen, todos haciendo responsables a todos. Hoy hablaré del origen de los problemas en muchos seres humanos a la luz de la palabra de Dios. Quizá podríamos enumerar muchos, pero yo hablaré hoy de dos lugares donde se originan los problemas más terribles en la humanidad. Vamos a iniciar con el primer origen del problema de la raza humana. Yo lo encuentro en el capítulo 3, verso 11 del libro de los Génesis. Dice la escritura: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí es donde encontramos el primer origen de los problemas de la raza humana. Que el ser humano no lo quiere aceptar, que el ser humano le ha puesto otros nombres, que el ser humano le ha titulado de otra forma, pero el problema de la raza humana inició, escucha bien, desde que el ser humano fue tocado por el pecado. El pecado es el primer origen que ha desatado todos los problemas en la humanidad. El ser humano fue diseñado por manos perfectas, por un Dios perfecto. Y todo lo que Dios hizo para el ser humano, y aún el ser humano mismo, lo hizo perfecto. Mi mamá tenía una frase que dice: Dios es bueno, los malos somos nosotros. Desde que el pecado logró tocar al ser humano, todo se arruinó. Y los verdaderos problemas del ser humano comenzaron allí, en el huerto del Edén. Cuando el ser humano decidió desobedecer a los mandatos o a la orden divina de Dios. Nosotros hemos buscado
soluciones a los problemas y culpamos, señalamos y decimos, es que hoy tengo estos problemas que tengo porque me sucedió tal cosa, por fulano de tal. Pero el origen real de nuestros problemas en la humanidad tienen que ver con el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión. Escuche, pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. El pecado es el que aleja al hombre de la voluntad de Dios. Cuando el pecado logró tocar al hombre, a la raza humana, sus problemas se multiplicaron. El hombre fue diseñado para vivir una vida en paz, una vida plena, en comunión directa con Dios. Cuando el pecado logró entrar al huerto del Edén y tocar a la raza humana, entonces el ser humano perdió realmente esa línea de paz, esa línea de una vida continua, escuche esto, de gozo y de paz entre Dios y la humanidad. Romanos capítulo 3 verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Santiago 1:15, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Y Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escucha esto. Esto es la realidad a una respuesta de esta pregunta. El origen del pecado. El origen de los problemas. ¿Dónde se origina el principio de los problemas de la raza humana? En el pecado. Claro, hoy los científicos y los médicos le han dado términos y se le llama problema personal o defecto humano a lo que la Biblia le llama pecado. Hace unos días me decía una persona, es que al pecador hay que decirle su pecado en la cara. Digo, sí, Jesús lo hizo. Jesús a la mujer samaritana le mostró su pecado, pero se lo mostró con amor. Se lo mostró llevándola a la realidad de su pecado. El problema de la mujer samaritana no estaba en el agua. El problema de la mujer samaritana no consistía en que ella tenía que caminar para ir a sacar agua del pozo. El problema de ella tampoco radicaba en la necesidad de ese líquido. El problema, Jesús lo sabía, estaba en ella. No estuvo ni en los hombres con los que ella había vivido, ni con el que hoy vivía. El pecado, y cuando Jesús la lleva en amor a la realidad de su pecado, escucha esto, al conocimiento de que su problema se originaba en el pecado, entonces, escucha esto, ella fue confrontada, se arrepintió, se doblegó, se humilló, y no solo eso, fue transformada y se vio comprometida a testificarle a todos los de Samaria de lo que Cristo había hecho en ella. El pecado siempre ha hecho problemas y ha causado impactos irreparables en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que logra hacer el pecado cuando nos logra tocar? Número uno, nos hace ver lo malo como que fuera bueno. Eso es terrible, porque cuando el pecado nos toca, nos hace pensar que lo que hicimos es bueno, cuando es malo. Por eso dice Isaías, ay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo dulce
le llame amargo, porque ese es el poder del pecado. Te hace ver lo malo como que fuera bueno. ¿Acaso no dice que cuando la serpiente le ofrece a la mujer el fruto, le pareció codiciable para su paladar, que fue agradable a sus ojos? Porque así es el pecado. Y no solo eso, cuando ella lo comió, se lo dio a su esposo. No porque ella hubiera descubierto que había fallado, sino porque le pareció sabroso a su paladar. Y ahora se lo comparte al esposo. Y ahora ellos descubiertos, al oír la voz de Dios, la impresión ya no fue la misma. En el capítulo 2 del libro de los Génesis dice, escuche esto, que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Por eso Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, Eva, si hace unos días ustedes y yo platicábamos y no sentían vergüenza, ¿quién les enseñó a ustedes? Y le dice Dios, ¿acaso comieron del árbol que yo les dije que no comieran? Dios sabía perfectamente que habían violado su mandato, su regla. Cuando el pecado toca a nuestra vida, nos hace ver lo bueno como que fuera, lo malo como que fuera bueno. Hable usted con un alcohólico. El alcohólico nunca reconocerá que es un alcohólico. Él hablará de un trago de sociedad. ¿Cuántos cristianos evangélicos pensamos que es más pecado tomar, matar, que mentir? Y cuando el pecado nos toca, nos hace ver eso malo como que fuera bueno. Mira otro impacto que produce el pecado en nuestra vida. Nos endurece el corazón. ¿Cuántas personas que conocieron a Cristo, cuántas personas que sirvieron a Cristo, hoy están más duros que una roca? Se saben la Biblia de memoria. Tú les hablas la palabra y no dan por un lugar que estén equivocados, porque su corazón está endurecido por el pecado. Nos aleja de la verdad. Por eso dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3 del verso 20 en adelante, dice la Escritura, que el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en manifiesto o en evidencia. ¿Sabes qué? Acercarse a Cristo, buscar a Cristo significa alinearse, arreglar la vida, ordenarse. Y es por eso que muchos hoy prefieren huir de la verdad que acercarse a ella, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos conduce a la muerte eterna. El pecado nos priva de una vida plena. El pecado nos roba la paz. El pecado nos usa y luego nos avergüenza. El pecado destruye nuestra paz y nuestra relación con Dios. ¿Sabes tú por qué Satanás, después de que logra que el pecado cumpla su propósito de tocarnos, nos produce vergüenza? Y vamos por la vida pensando que todos saben lo que hicimos, lo que dijimos o lo que accionamos, y pareciera que todos lo conocen, porque ese es el trabajo del pecado. Cuando el pecado consuma nuestra vida, nos produce vergüenza, y después de que produce vergüenza, escuche esto, nos produce temor, y temor al mismo Dios. Yo he escuchado gente decir, yo no voy a una iglesia porque cuando empiezan a orar siento miedo, porque cuando empiezan a cantar tengo temor. ¿Quién va a tenerle miedo a un Dios que se manifiesta si no es porque el pecado está ahí? Escuche esto. El origen del pecado, de los problemas en la raza humana radican, número uno, en el pecado. El pecado fue el origen de los problemas en la humanidad. Desde que el pecado logró tocar al hombre, los verdaderos problemas comenzaron en la humanidad. Entonces, ojo con esto, mis amados hermanos. No le echemos la culpa a la suegra, a la tía, a la prima. El pecado los problemas se originan a través del pecado. Y muchas veces nosotros le hemos cambiado los términos
al pecado. Hace unos días me dijo una persona, hermano Pedrito, es que yo tengo mis errores y Dios lo sabe. Dios sabe que yo tengo errores, que tengo defectos. Dios lo sabe. Y si Él sabe cómo soy yo, me tiene que aceptar así. Él sabe que yo tengo defectos. Y así como soy, me tiene que aceptar. Perdóname. Pero una cosa son nuestras debilidades, nuestros defectos. Y otra cosa son los pecados que moran en nosotros. Esos pecados que les hemos dado libertad para operar en nuestras vidas, que siempre van a producir una línea entre Dios y nosotros. Me dijera en una ocasión alguien, hermano Pedrito, ayúdeme a orar porque a usted Dios sí lo oye. ¿Sabes qué es lo que hace que mucha gente crea que Dios no le oye? El pecado. Porque el pecado forma un abismo entre Dios y la humanidad. Por eso es muy importante, mis amados amigos, mis amados hermanos, que entendamos que el origen de los problemas de la raza humana radican en el pecado. El pecado traerá, se me viene a la mente en este momento que yo comparto esta palabra, una anécdota que escuchar en una ocasión acerca de un camello. Cuentan la historia que este camello se le acercó a un hombre que dormía en una tienda de acampar y metió la cabeza por un hoyito de la tienda de acampar y le dijo: déjame entrar, hay mucho frío aquí afuera, déjame meter siquiera mi cabeza. Y él le dijo: no, aquí no cabemos. Y después de un largo tiempo de negociación, después de un largo tiempo de negociar, le dijo: está bien, mete solo la cabeza, porque tu cuerpo no cabe. Aquel hombre quedó bien dormido y allá por la madrugada sintió como que estaba muy incómodo dentro de su propia tienda. Y cuando se dio cuenta, el camello estaba dentro con él en la tienda. Y se despertó aquel hombre y lo tocó al camello y le dijo: hey camello, le dijo, te dije que solo metieras la cabeza, que solo metieras tu cabecita, porque no cabías completo, ya casi me sacas. Y le contestó el camello: si no te gusta, te puedes salir. Así es el pecado. El pecado comienza poquito, luego se hace dueño de nuestra voluntad, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Porque el pecado, cuando toca a la humanidad, lo va a cauterizar y lo va a cautivar, lo va a hacer esclavo. Por eso es importante que como hermanos en Cristo comprendamos que los problemas que muchas veces aquejan a la humanidad son más que el clima. Hermanos, son más que la pobreza. Tiene que ver más que con el racismo, la desigualdad. El problema, el origen que aqueja a los problemas de la humanidad, su origen es el pecado. Y número 2, escucha esto. El segundo error, o el segundo origen, de los problemas en la humanidad se originan en la casa. En la casa, ahí se originan los problemas. En casa es donde se dan las primeras enseñanzas, las bases de la formación integral. Se aprenden actitudes, valores, oye esto, con cimientos para la vida personal, social y espiritual. Se aprende en casa ¿qué? ¿Qué es lo que se aprende en casa? En casa se aprende empatía, se aprende humildad, se aprende autoestima, gratitud, compromiso, optimismo, amistad, paciencia, compartir, ayudar, perdonar, pedir perdón, amar a Dios. Todo eso se aprende en casa. Hace unos días, compartiendo en una reunión con mi esposa, decía ella:
Lo que los padres no enseñamos, tampoco lo dejamos de enseñar. Yo decía, ¿cómo así? Dice ella, si tú no le enseñas a un hijo agradecimiento, le estás enseñando a ser malagradecido. Si tú no le enseñas a un hijo a ser respetuoso, le estás enseñando a faltar el respeto. Entonces, en el hogar es donde comienzan los grandes problemas que hoy aquejan a la humanidad. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen hoy los empresarios con los empleados? ¿Dónde comenzaron? Aparte del pecado que ya traemos en nuestra naturaleza y lo estimulamos con el diario vivir, ¿acaso no es en la familia? ¿No es en la familia que enseñan respeto, educación, compromiso, puntualidad? ¿No es en el hogar? Hoy tenemos empleados que al oír un regaño de la boca de su jefe, la pronta respuesta es: me voy. Ni mi madre me hablaba como usted, pero ni mi padre se dirigía a mí como usted. Tenemos una sociedad poco tolerante al regaño, a la corrección, a la disciplina, a la enseñanza, porque no fuimos enseñados desde casa. En casa se aprende a perdonar y se aprende a pedir perdón. ¿Por qué cree que hoy uno de los temas más urgentes en las iglesias tiene que ver con el perdón? Y esta enseñanza es desde los niños de la escuela dominical hasta los líderes, pastores, ministros. Hace algunos años estuvimos ministrando en eventos al aire libre, haciendo campañas al aire libre con un movimiento espiritual que se llamaba Unidos por una Causa. ¿Y sabe usted que la batalla más grande para ejecutar ese trabajo la teníamos con los pastores? Todos los pastores preguntaban, ¿pero quién va a llegar? ¿Va a llegar el pastor de la iglesia tal? ¿Y va a estar ahí el pastor de la iglesia tal? ¿Y va a estar el pastor tal? Porque si él llega, yo no llego. ¿Qué le parece? Pero hemos considerado que por ser cristianos somos perfectos. ¿Dónde radica esos grandes problemas que hoy tenemos en las iglesias? No hay empatía, no hay humildad. Porque nuestros padres no se tomaron ese tiempo para enseñarnos que eso que hoy estábamos aprendiendo nos iban a ser en nuestra vida herramientas para enfrentar la vida. Termino. Santiago 4, 1 y 2 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y siempre hacen la guerra. El apóstol Santiago, por revelación del Espíritu, nos está diciendo: los problemas están allí, dentro de ustedes, lo que les enseñaron, lo que les formaron. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. ¡Qué terrible! Qué difícil es para Dios trabajar con nosotros cuando venimos mal formados y nos habla de una nueva formación, de un nuevo estilo de vida, de una nueva vida en Cristo. Los grandes problemas que hoy tenemos como seres humanos nacieron en la familia, nacieron en el hogar. Ahí se origina, allí aprendimos a ser peleoneros. Ahí fue donde la señorita aprendió que no se deja de nadie. Por eso hoy hay matrimonios, multitudes destruidas. Porque ella no soportó que el esposo le llamara la atención y le dijo: ni mi papá me daba órdenes, mucho menos tú. Prefirió irse con su orgullo, destruir una relación, que aprender humildad. Porque no siempre se gana pretendiendo ganar. Muchas veces se gana perdiendo. Algunas veces hay que humillarse para ser exaltado. Ahí es donde comienzan los grandes conflictos de la humanidad. En el pecado que aqueja a la humanidad. En el pecado que constantemente nos toca, pero también en la formación familiar. Donde se aprende a ser orgulloso. En casa. En casas donde nos tienen que enseñar que el orgullo producirá muchos problemas en nuestra vida.
Pero ¿qué pasó si en la misma casa vimos a una madre orgullosa que nunca reconoció sus errores frente a su esposo, frente a sus hijos, y a un esposo que nunca usó la palabra perdón, me equivoqué, fallé, discúlpenme? Los grandes problemas que hoy los seres humanos tenemos, que nos aquejan y nos atormentan, tienen que ver con la familia. ¿Dónde es que enseñan la administración económica? ¿No fue en casa? En casa es donde nos enseñaron a que nos daban un quetzal, nos daban una moneda y éramos tan buenos para desaparecerla. En 5 minutos ya no teníamos nada en la mano y nos reíamos porque el niño traía una paleta, traía un bombón, traía chicles, traía risitos, traía cualquier cosa en las manos. Y nos reíamos. Ya te gastaste el dinero, hijo. Hoy por hoy ese hijo es un adulto frustrado, es un adulto con una administración destrozada, porque no tuvimos maestros que nos enseñaran esa administración que un día nos iba a servir. No nos hablaron del ahorro, no nos enseñaron del futuro, del porvenir, de lo que iba a venir al futuro. No aprendimos eso. Y hoy a Dios le está costando un doble trabajo. ¿Sabe por qué doble trabajo? Porque no nos dejamos. Seguimos cosechando los mismos resultados, haciendo la misma siembra, esperando resultados diferentes. Sumando de la misma forma, obteniendo los mismos resultados, pero esperamos que si lo volvemos a hacer igual en la 10ª vez, vamos a tener resultados diferentes. ¿Cuáles son los orígenes de los problemas en la raza humana? Número 1, el pecado. El pecado ha traído muchos problemas. Y mientras nosotros reconozcamos que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado nos enfría, que el pecado nos mata, que el pecado nos mantiene muertos vivos, que el pecado nos neutraliza, nos endurece, y caigamos a los pies de Cristo y le pidamos misericordia, no vamos a empezar. Hermano Pedrito está diciendo que si yo me aparto del pecado voy a dejar de tener problemas. No, estoy diciendo que los problemas ya no los vas a ver como un muro difícil de romper. Cada problema que venga a tu vida en Cristo Jesús, en línea con Él, en una vida no perfecta, pero sí correcta, lo vas a ver como un desafío y siempre habrá una enseñanza de cada adversidad. De la familia se desprenden muchos de los problemas que hoy aquejan a la humanidad. Esposos que no pueden pedir perdón ni reconocer sus faltas. Mujeres que no saben reconocer sus errores y es más fácil irnos por la vía fácil. Es más suave irnos por la puerta de emergencia que insistir, luchar, perseverar hasta que Dios nos dé la victoria. Mis amados hermanos, no podemos ir por la vida culpando siempre al diablo y diciendo es que el diablo. Recuérdese que el trabajo del enemigo es tentarnos, seducirnos, darnos ofertas, pero la decisión es nuestra. Nosotros decidimos a qué le decimos sí y a qué le decimos no, a qué ofertas aceptar que vienen de Dios y qué ofertas vienen del enemigo, que siempre por un momento son agradables, pero al final cobran factura con intereses altos. El origen de los problemas radican en el pecado y en la familia. En la familia. La falta de respeto, la falta de comunicación, falta de acuerdos, división, peleas, divorcios, separaciones, dinero, injusticias, vicios, padres abusivos y padres sobreprotectores. Estos son los problemas más comunes en una sociedad actual. El pecado y en la falta de compromiso en nuestros hogares de enseñar la palabra y seguir el patrón de la Escritura son los que nos han traído tantos problemas. Humillémonos delante de Dios. Padre, esta tarde oramos, nos humillamos, reconocemos que hay una batalla continua con el pecado. El pecado nos quiere tocar, el pecado nos quiere alcanzar, el pecado quiere llegar a nuestra vida para luego
burlarse de nosotros, pisotearnos, esclavizarnos. Pero tú dijiste en una ocasión: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendigo a tu pueblo, bendigo sus vidas, bendigo sus corazones. Pido con toda mi vida, con todo mi corazón, que no los sueltes, que nos ayudes y que entendamos que los problemas que la humanidad hoy aqueja y le traen tantos dolores, comenzaron cuando el pecado tocó al hombre. Y mientras el pecado siga tocando a la humanidad, los problemas se multiplican. Ayúdanos a darle una mejor herencia de vida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo en sus vidas. Un fuerte abrazo.